Imagina por un instante que estás rodeado de gente, en medio de conversaciones ruidosas, miradas curiosas y palabras que vuelan como cuchillos en el aire. Sin embargo, en ese mismo espacio, tú decides quedarte en silencio. No respondes, no explicas, no justificas. Ese silencio que muchos creen vacío, de repente empieza a tener un peso enorme. Y sin que digas nada, ese silencio comienza a perseguirlos, a inquietarlos, a obligarlos a pensar en ti mucho más de lo que jamás hubieran pensado si hubieras hablado. Ese es el poder del silencio, un poder que no se grita, no se presume y no se desgasta. Es un poder que se cultiva desde adentro, que se vuelve un escudo y, al mismo tiempo, una espada invisible. Y lo más sorprendente es que mientras menos ruido hagas, más fuerte resuena tu presencia. Hoy quiero llevarte a reflexionar sobre un principio que nace del estoicismo y que ha sobrevivido siglos, porque quienes lo entendieron lograron dominar no solo su mente, sino también el respeto de los demás, el silencio que obliga a otros a perseguirte. El mundo actual nos empuja a hablar, a opinar, a mostrar todo. Redes sociales, conversaciones rápidas, debates vacíos, nos enseñan que quien más grita es quien más se escucha, pero lo cierto es que la historia nos ha demostrado otra cosa, que quienes dominan el silencio no necesitan pedir atención, porque el silencio mismo se encarga de traerla. Piénsalo, ¿cuántas veces alguien que no respondió a un ataque terminó siendo recordado más que quien habló sin parar? ¿Cuántas veces alguien que cayó en el momento exacto dejó una huella más profunda que miles de palabras vacías? Ese es el poder que quiero que descubras hoy, un poder que el estoicismo entendió como parte esencial de la disciplina y la fortaleza interna. El silencio en la filosofía estoica no es debilidad, es inteligencia, es control, es elegir no reaccionar ante la provocación, es dejar que los demás se desgasten mientras tú conservas tu energía y tu claridad. El silencio no te convierte en invisible, al contrario, te vuelve un enigma, y la mente humana siempre persigue lo que no puede descifrar. Cuando callas en el momento oportuno, cuando eliges no responder al ruido, tu figura empieza a crecer en la mente de los demás. Tu silencio se convierte en un espejo que los obliga a enfrentarse con ellos mismos. Empiezan a preguntarse qué piensas, por qué no reaccionas, qué guardas dentro. Y mientras ellos se obsesionan con esas preguntas, tú mantienes el control absoluto de la situación. Este principio no es nuevo. Filósofos, líderes, pensadores y hasta estrategas militares lo entendieron desde hace siglos. La ausencia de palabras puede ser más poderosa que 1000 discursos. El silencio puede desarmar a tu enemigo, confundir a tu crítico e incluso seducir a quien intenta ignorarte. Porque en un mundo donde todos hablan, quien sabe callar se convierte en un misterio imposible de ignorar. Pero antes de seguir avanzando, quiero pedirte algo. Quiero que seas parte activa de esta reflexión. Si este tema ya te está removiendo por dentro, si estás entendiendo que el silencio puede ser tu mejor arma, quiero que comentes una sola palabra, una palabra simple pero brutal. La palabra es silencio, solo eso. Escribe silencio, porque cada comentario con esa palabra será un recordatorio colectivo de que el verdadero poder no siempre está en lo que se dice, sino en lo que se calla. Ahora sí, continuemos. El silencio tiene una fuerza que muchas veces subestimamos. Cuando alguien calla, el resto siente un vacío incómodo, un hueco que la mente se apresura a llenar con suposiciones. Ese espacio se convierte en terreno fértil para la intriga, la curiosidad y, en ocasiones, la incomodidad. Y aquí está el secreto. Mientras ellos gastan su energía tratando de descifrarte, tú te fortaleces en calma. El estoicismo nos enseña que lo único que realmente controlamos es lo que pensamos y lo que hacemos. Todo lo demás está fuera de nuestro alcance.
El silencio es la manifestación práctica de esa enseñanza. No necesitas reaccionar a cada comentario, no necesitas defenderte de cada ataque, no necesitas explicar cada una de tus decisiones, porque en el momento en que lo haces, entregas tu paz a los demás. Los estoicos entendieron que hablar sin medida es esclavizarse al juicio externo, pero callar en el momento preciso es liberarse. Esa es la esencia de un espíritu indomable, no depender de la aprobación ni del ruido ajeno. Ahora bien, no confundamos el silencio con indiferencia vacía. No se trata de reprimir tus ideas o esconder tus pensamientos. Se trata de algo mucho más estratégico, usar el silencio como una herramienta que te da poder sobre ti mismo y, sin buscarlo, poder sobre los demás. Imagina la escena de un líder en medio de una discusión acalorada. Todos gritan, todos intentan imponer su opinión y de pronto ese líder decide no decir nada. Guarda silencio, observa, escucha. Minuto tras minuto, los demás se desgastan, pierden fuerza, se contradicen. Y cuando la atención ya está puesta en ese silencio imponente, una sola palabra, una sola frase de su boca se vuelve más poderosa que todo lo que se dijo antes. Ese es el efecto multiplicador del silencio, convertir cada palabra que finalmente pronuncias en un rayo que no se olvida. La vida diaria nos coloca en situaciones muy parecidas. Conversaciones con amigos, discusiones familiares, ambientes de trabajo, redes sociales. En todos esos escenarios, el impulso común es responder de inmediato, gritar más fuerte, llenar el espacio con palabras. Pero quien domina el silencio aprende a esperar, aprende a observar, aprende a usar el momento exacto como si fuera un golpe maestro que desarma cualquier argumento. El silencio también protege. Piensa en cuántas veces has dicho algo de lo que después te arrepentiste. Cuántas discusiones se alargaron por palabras que nunca debiste pronunciar. El silencio te libra de esas cadenas. El silencio se convierte en tu guardián, en tu filtro, en tu mayor aliado frente al error impulsivo. Y lo más interesante es cómo este silencio empieza a transformar la manera en que los demás te perciben. Cuando no hablas todo el tiempo, cuando no respondes a cada provocación, tu imagen se eleva. Dejas de ser alguien predecible y te conviertes en alguien enigmático. El misterio genera respeto, y ese respeto abre puertas que el ruido nunca abre. En la filosofía estoica, el silencio es un acto de poder interno. Es declarar, sin necesidad de decirlo, que nadie puede sacarte de tu centro. Es demostrar que tienes un dominio absoluto sobre tu mente y que no caerás en la trampa de reaccionar como esperan los demás. Y mientras tanto, ellos se quedan con la pregunta, ¿qué pensará? ¿Por qué no responde? ¿Qué estará tramando? Esa persecución mental es inevitable. Tu silencio se convierte en una sombra que los acompaña, en una voz silenciosa que retumba más fuerte que cualquier grito. El silencio no solo es una filosofía, también es una estrategia práctica, y como toda estrategia, se aprende, se entrena y se perfecciona. El error más común es pensar que callar significa quedarse sin acción, como si el silencio fuera pasividad. Nada más lejos de la realidad. El silencio estoico es una acción consciente, una decisión firme y calculada. En un mundo donde todos buscan ser escuchados, tu silencio se convierte en un contraste que no puede pasar desapercibido. Piensa en una reunión de trabajo donde todos opinan, discuten, se interrumpen. Tú permaneces en calma, atento, sin pronunciar una palabra apresurada. Al final, cuando hablas, cada ojo y cada oído está sobre ti. No porque hayas levantado la voz, sino porque tu silencio previo ha creado expectativa. Eso es lo que el estoicismo propone. No actuar por impulso, sino elegir con sabiduría el momento y las palabras. Al callar, construyes un escenario donde tu presencia crece. Cuando hablas, el impacto se multiplica.
La vida también nos pone frente a ataques directos, palabras duras, críticas, incluso ofensas. La reacción natural es defenderse, gritar, responder, pero el silencio puede ser tu escudo más poderoso, porque nada desarma tanto a quien busca provocarte como la calma de no reaccionar. Es como lanzar un golpe en el aire. Quien te ataca espera resistencia, pero en su lugar encuentra vacío. Ese vacío lo consume más que cualquier respuesta. Los estoicos tenían una enseñanza clara. Si no está bajo tu control, no debe perturbar tu paz. El silencio es la herramienta que materializa esa enseñanza. Si alguien habla mal de ti, ¿está en tu control detenerlo? No. Pero sí está en tu control no darles el regalo de tu reacción. Tu silencio se convierte en victoria, porque mientras ellos se desgastan en palabras, tú conservas tu centro intacto. También hay un poder de atracción en el silencio. Cuando alguien no revela todo, cuando guarda parte de sí mismo, se convierte en un imán. Las personas persiguen lo que no entienden, se obsesionan con lo que no pueden descifrar. Si eres de los que no necesitan gritar lo que piensan, ni mostrar cada paso, ni presumir cada logro, tu silencio te eleva por encima de la multitud. Se vuelve un misterio que todos quieren resolver. La historia está llena de ejemplos de líderes y pensadores que entendieron esta verdad. Estrategas militares que ocultaban sus planes con silencio absoluto, filósofos que respondían con calma a ataques de multitudes, líderes que, en lugar de dar explicaciones interminables, dejaban que su silencio fuera la respuesta más poderosa. Pero lo importante es cómo tú puedes aplicarlo hoy. Cada vez que te enfrentes a una provocación, recuerda, tu silencio no es debilidad, es un arma. Cada vez que sientas el impulso de hablar por hablar, recuerda, tu silencio es una elección. Cada vez que quieras justificarte ante quienes no merecen tu explicación, recuerda, tu silencio es tu libertad. Porque cuando callas, no te vuelves menos. Te vuelves más fuerte, más enigmático, más respetado. Tu silencio no pasa inadvertido. Tu silencio se convierte en el eco que otros no pueden dejar de escuchar, incluso cuando no pronuncias palabra alguna. Y aquí está lo más poderoso. El silencio no necesita ser comprendido para ser sentido. Lo sienten todos. Lo sienten quienes te critican, quienes te envidian, quienes intentan opacarte, y lo sienten también quienes te admiran. Tu silencio, bien usado, es un mensaje universal que ningún idioma puede traducir, pero todos pueden percibir. El silencio no es solo un recurso hacia los demás, también es un entrenamiento interno. Cuando decides callar, no lo haces únicamente para impactar al exterior, lo haces para fortalecerte por dentro. El silencio es un gimnasio invisible donde entrenas el músculo más difícil de dominar, la mente. Cada palabra que decides no decir es un acto de autocontrol. Cada respuesta que decides no dar es un triunfo sobre tu ego. Y cada impulso que logras contener es una victoria sobre ti mismo. El estoicismo nos recuerda que la verdadera libertad se conquista cuando no somos esclavos de nuestras emociones, ni de la necesidad de ser escuchados todo el tiempo. El silencio es resistencia. Resistencia a la necesidad de validación, resistencia al ruido que busca atraparte, resistencia al deseo de demostrar siempre algo. Cuando callas, aprendes a disfrutar de tu propia compañía, a escucharte a ti mismo, a filtrar lo que realmente importa. Pero atención, el silencio también revela. Cuando no hablas, descubres qué tan fuerte es tu voz interna. ¿Te molesta el silencio? ¿Te incomoda estar sin decir nada? Esa incomodidad es un espejo que te muestra cuánto dependes del ruido externo para sentirte vivo. Si logras permanecer en silencio sin angustia, has dado un paso hacia la verdadera fortaleza. El silencio también tiene un efecto profundo en la forma en que percibimos el tiempo.
Mientras el ruido acelera, el silencio desacelera. Te da la oportunidad de ver con claridad lo que otros no ven porque están distraídos. En medio del silencio aparecen ideas nuevas, soluciones inesperadas y perspectivas que jamás hubieras descubierto en medio del bullicio. Los estoicos practicaban esta forma de silencio como un ritual. No era simplemente no hablar, era un estado de observación y reflexión. Callaban para aprender, callaban para entender, callaban para no dejarse arrastrar por lo efímero. Ese silencio se convertía en una muralla que los protegía de los caprichos de la vida. Y aquí viene lo más interesante: mientras tú entrenas tu silencio, los demás empiezan a notarlo. Empiezan a ver que no reaccionas como cualquiera, que no te desesperas por tener la última palabra, que no buscas la aprobación inmediata. Ese autocontrol se transforma en respeto, porque el respeto no se pide, se genera, y pocas cosas generan tanto respeto como alguien que domina el arte de callar. El silencio, bien usado, se convierte en un sello personal. Cuando entras a un lugar y no hablas de más, tu presencia se siente más fuerte. Cuando no respondes a provocaciones, tu calma se convierte en poder. Cuando escuchas más de lo que hablas, aprendes lo que los demás nunca aprenden. Y aquí está la clave. El silencio no es ausencia de voz, es presencia de mente. Es estar tan consciente de ti mismo que no necesitas demostrar nada con palabras innecesarias. Esa es la esencia del estoicismo, el dominio sobre uno mismo, reflejado en actos simples que transforman tu vida y la percepción que los demás tienen de ti. Mientras más dominas el silencio, más libre eres. Libre del juicio, libre de la crítica, libre de la necesidad de agradar. Y esa libertad es tan poderosa que inevitablemente obliga a los demás a perseguirte, a querer entenderte, a buscar lo que escondes detrás de tu calma. El silencio no solo fortalece tu interior, también transforma la manera en que te relacionas con el mundo. Cuando aprendes a callar en los momentos correctos, tu figura cambia en los ojos de los demás. Ya no eres uno más en la multitud. Te conviertes en alguien diferente, alguien cuya calma y misterio resultan imposibles de ignorar. Piénsalo. En cualquier grupo, la mayoría habla demasiado. Se interrumpen, discuten, opinan sin pensar. Pero aquel que domina el silencio se destaca sin necesidad de esfuerzo. Su sola presencia genera intriga. Todos quieren saber qué piensa, todos quieren escuchar lo que dirá, aunque no pronuncie una sola palabra. Ese efecto no es casualidad, es influencia pura. El silencio crea un magnetismo que las palabras no logran, y ese magnetismo se convierte en poder social, porque las personas respetan más a quien sabe controlar su voz que a quien habla sin freno. El estoicismo enseña que el verdadero líder no necesita demostrar su grandeza constantemente. La demuestra con su disciplina, con su conducta, con su dominio de sí mismo. El silencio es una de esas señales silenciosas de liderazgo. Un líder que escucha, que no se deja arrastrar por el caos, que elige cuándo hablar, siempre será más recordado que aquel que busca imponerse a gritos. La historia nos da ejemplos claros. Grandes pensadores que respondían con frases cortas después de largos silencios. Generales que guardaban calma antes de tomar decisiones cruciales. Sabios que preferían observar antes que discutir. Todos ellos entendieron algo fundamental, que el silencio genera autoridad. Esa autoridad también se refleja en la vida diaria. En un ambiente de trabajo, aquel que no interrumpe a cada momento, pero que habla con precisión en el instante exacto, genera respeto inmediato. En una discusión familiar, aquel que no cae en provocaciones, pero que guarda su calma, impone una fuerza que nadie puede negar. En las redes sociales, aquel que no responde a cada ataque, pero que sabe elegir sus palabras, logra un impacto mucho mayor que quienes discuten sin descanso.
El silencio es una estrategia que trasciende escenarios. No importa si estás en tu círculo personal, en tu vida profesional o en tu desarrollo espiritual. Callar te da una ventaja que muy pocos entienden. Te convierte en dueño de tu espacio, de tu tiempo y de tu energía, pero hay algo más profundo. El silencio no solo es influencia, también es respeto hacia ti mismo. Cuando decides callar, demuestras que no necesitas validación externa para sentirte valioso. Y esa seguridad es tan atractiva que los demás inevitablemente se sienten atraídos hacia ti. Es el mismo principio que opera en cualquier relación. Lo escaso es lo que más se persigue. Y nada es más escaso hoy que una persona capaz de dominar el silencio. El silencio es un recordatorio constante de que la fuerza verdadera no siempre se expresa, sino que muchas veces se contiene. Cada palabra que decides no pronunciar se convierte en una declaración de poder. Cada reacción que decides no dar es una señal de que estás por encima de la situación. Y ese control proyecta una autoridad que otros no pueden ignorar. Cuando comprendes este principio, dejas de sentir la necesidad de justificarte, de defenderte, de explicar cada movimiento. Tu silencio lo dice todo. Tu silencio se vuelve la prueba de que no necesitas demostrar nada. Y ese mensaje, aunque no se pronuncie, se entiende con claridad. Así es como el silencio te convierte en alguien que los demás persiguen, porque tu calma los inquieta, tu misterio los atrae y tu autocontrol los obliga a respetarte. Y ese respeto, ganado sin palabras, es mucho más poderoso que cualquier discurso. El silencio, cuando se convierte en tu aliado, transforma la forma en que enfrentas los conflictos. La mayoría de las discusiones se alimentan de palabras, de respuestas rápidas, de reacciones impulsivas. Pero cuando tú eliges no responder, rompes el ciclo. De pronto esa discusión pierde su fuerza porque no encuentra oposición. El silencio apaga fuegos que las palabras solo habrían avivado. Este principio lo entendieron los estoicos con claridad. Reaccionar de inmediato es una forma de esclavitud, mientras que callar es una forma de libertad. Porque si tus emociones dictan tu respuesta, no eres libre. Solo eres un reflejo del ataque que recibes. Pero si eliges el silencio, eres tú quien controla el ritmo, eres tú quien decide cuándo y cómo actuar. El silencio no es resignación, es estrategia. No significa que aceptas lo que los demás dicen, significa que no vas a regalar tu paz ni tu energía a quien no la merece. Y al mismo tiempo, tu silencio se convierte en una lección para los demás. Aprenden que contigo no funciona el ruido, que contigo no hay victoria fácil. Piensa en cuántas discusiones podrían haberse evitado si alguien hubiera elegido callar en lugar de responder. Piensa en cuántos conflictos se alargaron innecesariamente por una sola palabra dicha en el calor del momento. El silencio, en cambio, corta esas cadenas antes de que se formen. El estoicismo siempre puso el énfasis en lo que está bajo tu control. Tus pensamientos, tus acciones, tu carácter. El silencio encarna esa enseñanza, porque en una situación conflictiva no puedes controlar lo que otros dicen, pero sí puedes controlar lo que tú decides no decir. Y ese control es el verdadero poder. Lo interesante es que mientras tú eliges callar, los demás sienten el peso de ese silencio. Tu calma los desestabiliza. Esperaban una respuesta, una defensa, un ataque, no la reciben, y en ese vacío, su propia inseguridad empieza a hablarles más fuerte que cualquier cosa que tú hubieras podido decir. El silencio también te protege de errores irreparables. Una palabra dicha en el momento equivocado puede destruir relaciones, cerrar puertas, arruinar oportunidades. Pero el silencio jamás destruye. El silencio espera, analiza, protege.
Es un refugio donde puedes pensar antes de actuar, donde puedes elegir con claridad lo que realmente vale la pena expresar. Además, hay un poder en no revelar todo lo que sabes, todo lo que piensas, todo lo que planeas. El silencio convierte tu conocimiento en algo valioso. Mientras los demás muestran sus cartas demasiado pronto, tú mantienes las tuyas ocultas. Y eso te da ventaja. Porque en cualquier escenario, quien sabe menos de ti siempre estará en desventaja. El silencio no es ausencia de comunicación, es un lenguaje diferente. Habla sin palabras, transmite sin explicaciones. Es un lenguaje universal que genera respeto y muchas veces temor, porque lo desconocido siempre impone más que lo predecible. Y cuando logras dominar este arte, el silencio deja de ser simplemente no hablar. Se convierte en un arma, en un escudo, en una estrategia, en una forma de vida. Un silencio firme, consciente y bien dirigido puede desarmar enemigos, fortalecer relaciones y elevar tu carácter por encima de la multitud. El silencio es la prueba de que tu paz interior es inquebrantable. Es la evidencia de que no necesitas la aprobación del ruido para sentirte fuerte. Y es la señal más clara de que dominas la filosofía estoica en su forma más pura, el dominio de ti mismo. El silencio no es solo una herramienta para sobrevivir a los conflictos o ganar respeto en los momentos difíciles. El silencio también es una herencia que dejas en la memoria de quienes te rodean. Piensa en alguien que marcó tu vida, no por lo que dijo, sino por lo que calló. Esa mirada serena, esa calma inquebrantable, esa presencia firme que no necesitaba gritar para imponerse. Esa huella es la que deja el silencio bien usado. El estoicismo enseña que nuestras acciones son más fuertes que nuestras palabras. Y dentro de esas acciones, el silencio ocupa un lugar especial, porque es una decisión consciente de no dejarte arrastrar, de no desgastarte, de no perder el control. Es un acto de carácter que se convierte en ejemplo. Quienes te observan notan tu silencio, lo interpretan, lo analizan, lo recuerdan. Ese silencio se convierte en un símbolo de fortaleza, y con el tiempo entienden que no era indiferencia, sino disciplina. No era debilidad, sino poder, y entonces tu silencio se transforma en inspiración. El poder del silencio también está en su capacidad de multiplicarse. Cuando tú callas en medio del ruido, otros empiezan a cuestionarse. Empiezan a preguntarse si también deberían contener sus impulsos, si también deberían escuchar más que hablar. Tu silencio abre un espacio donde otros aprenden. Es una enseñanza silenciosa que se transmite sin necesidad de discursos. Imagina lo que pasaría si más personas practicaran este principio. Conversaciones menos violentas, discusiones más sabias, decisiones más claras. El silencio no solo transforma a quien lo practica, también transforma a quienes lo presencian. Y hay algo aún más profundo. El silencio te conecta contigo mismo. Te permite escucharte, conocerte, entender tus emociones. Mientras los demás se pierden en el ruido externo, tú aprendes a descifrar tu mundo interno. Esa conexión contigo mismo es una ventaja inmensa, porque quien se entiende a sí mismo no puede ser manipulado fácilmente. El silencio es también una forma de resistencia frente a la sociedad actual. Una sociedad que te exige hablar, mostrar, opinar, reaccionar constantemente. Al elegir callar, te rebelas contra esa presión. Tu silencio es un acto de independencia, una declaración de que no necesitas seguir el ritmo que otros imponen. Tú marcas tu propio ritmo. Ese acto de rebeldía silenciosa tiene un efecto inevitable. Atrae. Porque en un mundo saturado de ruido, el silencio es raro. Y lo raro siempre despierta interés. Las personas empiezan a perseguirte, a observarte, a preguntarse qué es lo que sabes, qué es lo que piensas, qué es lo que escondes detrás de esa calma.
Tu silencio se convierte en una marca personal imposible de copiar. Recuerda esto, las palabras se olvidan rápido, pero el silencio deja una huella duradera. Una sola pausa puede decir más que 1000 frases. Una sola mirada silenciosa puede transmitir más fuerza que un largo discurso. Y esa huella, una vez grabada, no se borra con facilidad. Dominar el silencio es dominar tu legado, porque lo que dices puede ser cuestionado, pero lo que callas se convierte en misterio eterno. Y mientras el misterio exista, habrá quienes quieran descubrirlo. Y esa persecución es la prueba de que tu silencio los obliga a buscarte, a seguirte, a no olvidarte jamás. Ahora es momento de comprender algo que cambiará la forma en que interactúas con el mundo. El silencio no es ausencia, no es vacío, no es debilidad. El silencio es presencia concentrada, es poder contenido, es influencia que no necesita ser anunciada. Es la manifestación de la fuerza interior que pocos se atreven a dominar. Cuando aprendes a usar el silencio, todo cambia. Tu entorno deja de ser un caos, porque tú no lo permites. Tu energía deja de dispersarse, porque la concentras donde realmente importa. Y tu mente deja de ser manipulada por cada estímulo externo, porque tú controlas lo que escuchas y lo que decides responder. Cada vez que eliges callar, estás enseñando a los demás sin decir una palabra. Estás mostrando que no cualquiera merece tu atención. Estás demostrando que tu paz y tu enfoque no son negociables. Y mientras ellos intentan descifrar tu calma, tú avanzas, creces, evolucionas. El silencio también se convierte en un imán, atrae respeto, atención y admiración. La mente humana no puede ignorar lo que no comprende, y cuando los demás no pueden comprender tu silencio, se sienten obligados a seguirte, a buscar tu verdad, a querer estar cerca de tu energía. Es un efecto natural, inevitable, poderoso. Recuerda, cada palabra innecesaria que pronuncias diluye tu fuerza. Cada reacción impulsiva que das cede tu control. Cada explicación que entregas de más muestra dependencia. Pero el silencio conserva tu poder, multiplica tu influencia y deja que los demás trabajen para descifrarte. El estoicismo nos recuerda que la verdadera libertad nace de dominar nuestras emociones y nuestras reacciones. El silencio es la práctica más pura de esa enseñanza. No es silencio por miedo, ni por inseguridad. Es silencio por elección, por estrategia y por poder. Al final, dominar el silencio significa dominar tu vida. Significa caminar por el mundo con la certeza de que nada ni nadie puede desviarte de tu centro. Significa generar respeto sin tener que pedirlo, influir sin tener que imponer, marcar tu camino sin necesidad de ruido. Tu silencio es tu escudo y tu espada, es tu presencia y tu misterio. Es lo que los demás recordarán de ti incluso cuando no estés presente. Es la voz más fuerte que existe, aunque jamás emita un sonido. Así que comienza hoy. Empieza a elegir tus palabras, a medir tus respuestas, a valorar la pausa antes de hablar. Descubre el poder de escuchar más que hablar, de observar más que reaccionar, de callar más que discutir. Porque en ese silencio encontrarás la fuerza que siempre buscaste y descubrirás que quienes te rodean no podrán evitar perseguirte, buscando entender ese enigma que solo tú controlas. El silencio no solo cambia tu mundo, cambia la forma en que el mundo te percibe, y cuando lo entiendas, nada ni nadie podrá igualarte.